Creación de una librería en Maple para las matrices de colocación ortogonal. Objetivo, implementar el método numérico colocación ortogonal en una librería en Maple. Introducción. En Maple el comando with es fundamental para acceder a las funciones y herramientas contenidas en las distintas librerías del sistema. El uso del comando with es esencial para acceder a librerías que amplían las capacidades del sistema. Esto quiere decir que si yo quiero utilizar un comando específico, debo de importar la respectiva librería. Esto, por ejemplo, sucede cuando yo quiero exportar mi código a lenguaje C o Fortran. Entonces yo lo que tengo que hacer es importar la librería Codegen. Fundamentos. En Maple se pueden crear distintas librerías personalizadas y estos archivos son generados en Maple con extensión MLA. Método. Aquí en primer lugar lo que tenemos que hacer es cargar la librería LibreTools para manipular archivos de biblioteca. Posteriormente tenemos que definir la ubicación del archivo. Eso lo vamos a hacer con el comando currendir. Aquí, por ejemplo, yo estoy concatenando la dirección con el nombre de mi archivo MLA, el cual va a ser a numéricos de 1, 0. Posteriormente, para crear ese archivo, tenemos que usar el comando march con el argumento create y con el path, es decir, la dirección donde vamos a guardar ese archivo. Posteriormente tenemos que verificar o configurar la variable libname para que Maple encuentre ese archivo. Esto va a ser útil cuando nosotros ya hagamos uso de esa librería. En el momento de escribir estos procedimientos que van a ir dentro del archivo MLA, tenemos que hacer dentro de un módulo. Para eso vamos a utilizar el comando módulo. Después tenemos que exportar estos procedimientos para permitir el acceso externo. Y como se trata de un paquete, vamos a utilizar Ocean Package. Aquí es importante recordar que los procedimientos que nosotros vamos a crear también deben ser llamados con el comando with en el momento de hacer uso de ellos. Por último, nosotros tenemos que guardar el módulo y eso lo vamos a hacer con sublib y vamos a poner aquí el nombre de ese módulo. En este caso se va a llamar mis rutinas call y entonces ya el archivo va a quedar disponible. El contenido de la librería pues va a ser el siguiente. Va a contener un generador de polinomios basado en la fórmula de Rodríguez para generar polinomios de Legendre, los cuales pues están aquí mostrados en esta figura, en la cual tenemos desde el polinomio P0 hasta P5 con sus respectivas raíces. Posteriormente, dentro de esta librería pues tenemos que determinar los polinomios, sus raíces, pues a partir de la ecuación 1. Y ya una vez que tengamos esas raíces, los vamos a meter aquí dentro de este vector. Aquí tenemos el intervalo desde 0 hasta 1, porque el objetivo va a ser resolver ecuaciones que tienen condiciones a la frontera. Entonces aquí tenemos las dos fronteras y dentro de las fronteras vamos a tener esas raíces que van a ser nuestros puntos para la colocación. Vamos a generar las matrices de colocación ortogonal, las cuales están dadas desde la ecuación 3 hasta la 7. En otras palabras, esta librería va a tener dos procedimientos, un generador de raíces y un generador de matrices. Bien, aquí tenemos ya el uso de nuestra librería mis rutinas call y nosotros tenemos aquí dos procedimientos, uno de ellos es plegend y el otro es mcall or. Entonces, para saber qué hace cada uno de ellos, le vamos aquí a poner el comando describe, en el cual me va a decir qué hace cada uno de ellos. El primero me dice que calcula las raíces del polinomio Pn y va a recibir un argumento entero, mientras que el segundo procedimiento va a calcular las matrices C de QABWF y va a tener aquí dos argumentos. Aquí el primero va a ser las raíces que se han determinado con el primer procedimiento y vamos a poner aquí también pues n.
que es el polinomio, ese argumento entero. De esta manera nosotros cuando utilizamos el primer procedimiento con n igual a 1, pues aquí va a aparecer entonces la raíz dentro de las fronteras 0 y 1, y cuando nosotros vamos a calcular estas matrices de colocación, pues entonces vamos a poner aquí pues xj, que es este vector que hemos generado anteriormente, y vamos aquí a darle n igual a 1, que va a ser para nuestro polinomio P1. Y si nosotros queremos calcular una determinada matriz, entonces por ejemplo, si yo quiero calcular la matriz C, debo de encerrar entre corchetes el 1 para que me arroje la matriz C. Aquí en este código hemos generado todas estas matrices, tenemos los argumentos desde 1 hasta la 7, y por ejemplo, si yo quiero calcular la inversa de la matriz Q, entonces utilizamos el comando inverse de maple, y de esta manera entonces nosotros ya tenemos la generación de estas matrices. Aquí abajo tenemos, para este caso en igual a 1, todas estas matrices de colocación ortogonal. Lo que se había comentado anteriormente, el comando leadName nos va a decir entonces la ruta en donde nosotros nos encontramos. Entonces aquí ya tenemos estas matrices de colocación. Como conclusiones tenemos que la librería desarrollada cumplió con los requerimientos generados, generando scripts compactos, y tenemos que en las pruebas que se realizaron pues se generaron las matrices para P100. Sin embargo, pues es posible generar pues más polinomios. Ya en la práctica pues realmente se utilizan pues pocos puntos de colocación. Podemos utilizar 10, podemos utilizar 5, y con esto podemos resolver nuestras ecuaciones diferenciales con condiciones a la frontera. Muchas gracias.